Una investigación del diario Extra que citó a un alto funcionario de la policía ecuatoriana reveló que era una dealer y que el crimen gira en torno al microtráfico de drogas a gran escala para eventos. Recordemos que la primera información era que esta mujer, la peruana Giselle Fernández, de 39 años, se decía, o todavía se está investigando, que ella prestaba grandes sumas de dinero. Esa es una de las primeras hipótesis de la policía. La policía ecuatoriana está siguiendo las investigaciones del caso para dar, digamos, detalles sobre lo que podría ser esta muerte, Alicia. Esta misma fuente afirma que ambas mujeres eran muy amigas y estaban involucradas en una red de microtráfico de drogas y que el jugador, al ser su pareja, sabía lo que hacía la peruana. Sin embargo, una investigación de un diario local, del diario Extra allá en Ecuador, menciona que un policía, un alto oficial que está haciendo esta investigación, ella tenía un vínculo con una red de microtráfico de drogas en grandes eventos. La apertura de la casa de la amante de Mario Pineda no fue un procedimiento más dentro de la investigación. No hubo rutina, no hubo indiferencia. Desde el instante en que los agentes cruzaron la puerta, algo se sintió distinto. El ambiente estaba cargado como si esas paredes hubieran sido testigos silenciosos de decisiones que nunca debieron tomarse a la sombra. La vivienda parecía como una simple vista. Muebles modestos, fotografías familiares, objetos cotidianos. Pero bastaron pocos minutos para que los investigadores comprendieran que aquel lugar escondía una verdad capaz de cambiarlo todo. En cajones cerrados detrás de libros y dentro de sobres cuidadosamente doblados comenzaron a aparecer documentos que no encajaban con la versión pública de la historia. No eran simples papeles sueltos, eran pruebas. Partidas de nacimiento, formularios oficiales, trámites civiles avanzados y copias de documentos legales aparecieron uno tras otro. Algunos estaban incompletos, otros ya firmados. Todos tenían algo en común, el nombre de Mario Pineda figuraba de una u otra manera. Aquello no era improvisado, era un plan en marcha. Pero lo que realmente estremeció a los investigadores fue descubrir registros de conversaciones con un cura. No simples anotaciones, sino fechas exactas, horarios, direcciones y nombres escritos con claridad. Todo apuntaba a una sola conclusión inquietante: Mario Pineda y su amante planeaban casarse en secreto. Sin anuncios, sin celebraciones públicas, sin que muchos lo supieran. Los documentos mostraban que no se trataba de una idea reciente ni de una fantasía pasajera. Las gestiones se habían iniciado semanas antes del crimen. Había seguimiento, había insistencia, había urgencia, como si el tiempo se les estuviera acabando. Y entonces la investigación dio un giro aún más perturbador. Entre carpetas médicas y sobres sellados se hallaron análisis clínicos, pruebas de laboratorio y documentos médicos que sugerían un posible embarazo. No había una confirmación oficial definitiva, pero las fechas, los estudios y los resultados parciales abrían una línea de investigación tan delicada como explosiva. La mujer no solo estaba construyendo un futuro con Mario Pineda. Todo indicaba que estaba esperando algo que cambiaría por completo la vida de todos los involucrados. Un hijo, una nueva etapa, una decisión irreversible. Ese hallazgo convirtió la escena en algo mucho más profundo que una relación clandestina. Ya no se hablaba solo de amor oculto. Se hablaba de responsabilidades, de secretos compartidos y de consecuencias que podían afectar a varias personas al mismo tiempo. Pero nada preparó a los investigadores para el dato que apareció después. En varios documentos, en anotaciones sueltas y en referencias indirectas, surgía un nombre que nadie esperaba encontrar tan pronto: la madre de Mario Pineda. No como una figura lejana, no como alguien ajeno. Su presencia aparecía de forma constante, silenciosa, pero clara. Todo indicaba que ella sabía lo que estaba ocurriendo. No solo conocía la relación, no solo estaba al tanto del matrimonio secreto. Según lo que se desprende de los documentos, la madre habría sido informada desde el inicio, y su conocimiento no fue pasivo. Estaba involucrada, al menos como testigo cercana de cada paso que se estaba dando.
Ese descubrimiento cambió por completo la lectura del caso. Porque si la madre sabía, entonces el secreto no era tan secreto. Si la madre estaba al tanto, entonces las decisiones tomadas no fueron impulsivas. Y si la madre aceptó lo que estaba por ocurrir, entonces había razones mucho más profundas detrás de ese silencio prolongado. La casa, que en apariencia guardaba solo recuerdos y objetos personales, se convirtió en el epicentro de una verdad incómoda. Una verdad que nadie había contado públicamente. Una verdad que permaneció encerrada entre cuatro paredes, hasta que la investigación abrió la puerta. Desde ese momento, el caso de Mario Pineda dejó de ser solo una tragedia. Se transformó en una historia de secretos, decisiones ocultas y verdades que, tarde o temprano, siempre salen a la luz. Y apenas era el comienzo. Conforme la investigación avanzó y se cruzaron documentos, testimonios y registros, una verdad comenzó a tomar forma con fuerza inquietante. La madre de Mario Pineda no llegó por casualidad a la casa de la amante. Su presencia no fue improvisada ni producto del momento. Todo indica que ella ya estaba ahí porque formaba parte de lo que se estaba gestando. Según versiones que rodean el caso, la madre no solo conocía la relación, sino que la había aceptado tiempo atrás. Más aún, habría tenido un rol activo para que el matrimonio secreto entre Mario y su amante pudiera concretarse sin levantar sospechas. No se trataba de una aprobación silenciosa. Se trataba de acciones concretas. Registros y testimonios hablan de dinero entregado para trámites, pagos adelantados y gestiones realizadas con absoluta discreción. Se mencionan reuniones privadas, conversaciones reservadas y contactos directos con personas encargadas de formalizar la unión sin que terceros lo supieran. La madre habría sido el enlace, el puente silencioso entre Mario, su amante y quienes podían hacer posible ese matrimonio fuera de la mirada pública. La pregunta que comenzó a circular dentro de la investigación fue inmediata. ¿Por qué tanto secreto? Las versiones que rodean el caso coinciden en un punto clave: ese matrimonio no solo tenía un valor emocional. Iba acompañado de movimientos legales delicados. Trámites patrimoniales, posibles cambios de beneficiarios, documentos que redefinirían derechos y obligaciones. Acciones que, de salir a la luz, habrían generado un impacto directo en la esposa oficial de Mario Pineda. Nada estaba siendo dejado al azar. Los documentos encontrados sugieren que se estaba preparando un escenario legal complejo, uno que podía dejar a la esposa oficial en una situación crítica. No se hablaba solo de una nueva unión. Se hablaba de reordenar el futuro, de proteger intereses y de cerrar caminos antes de que otros pudieran intervenir. En ese contexto, la presencia de la madre cobra un peso distinto. Ya no aparece únicamente como una mujer que sufrió la pérdida de su hijo. Aparece como alguien que estuvo ahí cuando todo se estaba preparando, cuando las decisiones más delicadas se tomaban en silencio. Alguien que conocía los riesgos, las consecuencias y la fragilidad del equilibrio que se estaba construyendo. Esto explica, según analistas del caso, por qué su posterior silencio fue tan prolongado. No era solo dolor, era conocimiento, era cargar con información que no podía decirse sin remover verdades incómodas. Quienes siguen de cerca la investigación señalan que la madre no hablaba desde la especulación. Hablaba desde la experiencia directa, desde lo que vio, lo que escuchó y lo que ayudó a gestionar. Este capítulo de la historia sacude no solo por lo que revela, sino por lo que deja entrever, que la tragedia de Mario Pineda no ocurrió en un vacío, sino en medio de decisiones tomadas con antelación, acuerdos silenciosos y secretos compartidos por más de una persona. Y a medida que estos elementos salen a la luz, una certeza se vuelve imposible de ignorar. Cuando una madre dice, yo ya estaba ahí, no lo hace al azar. Lo hace porque sabe que la verdad empezó mucho antes del final. La amante de Mario Pineda no era una figura secundaria ni una relación pasajera como algunos intentaron presentar en los primeros días. Los documentos hallados en su casa, junto con testimonios recabados durante la
Investigación, revelan que su papel era mucho más profundo y determinante dentro de una historia que ya estaba en marcha. No se trataba solo de encuentros ocultos o promesas sin sustento. Lo que se encontró apunta a una relación formal, estructurada y respaldada, incluso por miembros cercanos del entorno de Mario. Había planes concretos, fechas tentativas y pasos legales avanzados. Todo indicaba que ambos se preparaban para un nuevo comienzo que debía mantenerse lejos de la mirada pública. Los investigadores señalan que ella estaba al tanto de cada detalle. Conocía los riesgos, sabía que su relación generaba tensiones. Pero aún así, seguía adelante. No como alguien engañado, sino como una mujer convencida de que ese futuro iba a concretarse. Su muerte, por eso, no puede analizarse de manera aislada. Según las líneas de investigación, ocurre en un momento crítico, cuando el matrimonio secreto estaba por cerrarse, cuando los trámites estaban avanzados y cuando los documentos comenzaban a tomar forma legal. A eso se suma un elemento aún más delicado, las pruebas que sugieren un posible embarazo, algo que habría cambiado por completo el equilibrio entre todas las partes involucradas. Demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Matrimonio en secreto, un hijo en camino, movimientos legales, dinero comprometido, silencios pactados. Para los investigadores, la coincidencia de fechas resulta imposible de ignorar. Los registros muestran que el día en que todo debía consolidarse, o al menos dar un paso decisivo, fue el mismo en que todo se vino abajo. Algo se rompió antes de tiempo. Algo que no estaba previsto. Con su muerte, lo que debía permanecer oculto quedó expuesto. Papeles que nadie debía ver. Conversaciones que no debían salir a la luz. Decisiones que se habían tomado en privado y que ahora estaban bajo análisis. La amante pasó de ser un nombre en rumores a convertirse en una pieza central del rompecabezas. Algunos investigadores sostienen que su existencia representaba una amenaza para el frágil equilibrio que se había construido. Otros creen que su muerte fue el detonante que desordenó un plan que estaba cuidadosamente armado. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente, pero todas las líneas coinciden en un punto: su papel fue clave. Y es ahí donde surge la pregunta más inquietante de este capítulo. ¿Qué iba a cambiar con ese matrimonio que no debía ocurrir? ¿Quién tenía más que perder si ese secreto salía a la luz? La amante de Mario Pineda ya no puede hablar, pero lo que dejó atrás, documentos, fechas, planes, habla por ella. Y su muerte no solo marcó un final trágico, sino el inicio de una verdad que nadie pudo seguir ocultando. Cada documento hallado dentro de esa casa parecía tener peso propio. No eran simples papeles olvidados ni archivos sin importancia. Eran piezas cuidadosamente guardadas, organizadas y protegidas, como si alguien supiera que, si algún día salían a la luz, podrían cambiarlo todo. Los investigadores comenzaron a revisarlos uno por uno. Conversaciones registradas con un cura, algunas con fechas marcadas y notas al margen. Comprobantes de dinero entregado en distintos momentos, montos que no correspondían a gastos cotidianos. Trámites civiles avanzados, formularios incompletos, copias de documentos personales. Todo indicaba planificación. Nada parecía improvisado. Había anotaciones hechas a mano con instrucciones breves pero claras. Frases como revisar, confirmar, no comentar. Detalles que por sí solos podrían parecer inocentes, pero que en conjunto levantaron una alerta inmediata. Para los investigadores, estos documentos no hablaban solo de una relación sentimental, sino de decisiones estratégicas que debían mantenerse en secreto. La pregunta comenzó a tomar forma dentro del equipo. ¿Quién más sabía que estos papeles existían? Porque cuanto más avanzaba la revisión, más evidente resultaba que alguien tenía motivos para temer que esa casa fuera abierta. Que esos sobres fueran encontrados. Que esas fechas fueran leídas con atención. Los trámites no solo apuntaban a un matrimonio oculto. También sugerían movimientos legales que podían afectar directamente a terceros.
Cambios de beneficiarios, posibles acuerdos patrimoniales, decisiones que no podían hacerse públicas sin generar un conflicto mayor. Todo estaba diseñado para hacerse en silencio, lejos de miradas externas. Y entonces aparece un nombre que se repite: la madre de Mario. Su presencia no surge como acusación ni como señal de culpa. Aparece como registro, como testimonio indirecto, como alguien que estuvo informada de los pasos que se estaban dando. Su nombre figura en conversaciones mencionadas, en reuniones anotadas, en gestiones que avanzaron con rapidez inusual. Para los investigadores, esto la convierte en algo crucial dentro del caso. Una testigo clave de una verdad que no debía conocerse. No porque haya ejecutado nada. No porque haya ordenado nada. Sino porque estuvo presente cuando las decisiones se tomaron. Algunos documentos sugieren que ella conocía el alcance de lo que se estaba preparando. Otros indican que su rol fue más de acompañamiento que de dirección. Pero lo cierto es que su aparición constante refuerza una idea inquietante: esta historia no era improvisada ni desconocida para todos. Con cada hoja revisada, la tensión crece. Porque lo que comenzó como una investigación por una muerte violenta se transforma en la exposición de una red de decisiones, silencios y acuerdos que, de haber salido a la luz en su momento, podrían haber cambiado el curso de los hechos. La apertura de esa casa no solo reveló una historia de amor prohibido. Reveló algo más peligroso, una verdad que muchos preferían mantener enterrada. Y cuando una verdad así aparece, las consecuencias nunca son pequeñas. Lo hallado dentro de la casa de la amante de Mario Pineda no fue el final de la historia. Fue, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande. Cada documento, cada registro y cada evidencia encontrada dejó más preguntas que respuestas, obligando a los investigadores a replantear todo lo que creían saber. Porque si ese matrimonio secreto estaba tan avanzado, ¿quién se benefició con que nunca llegara a celebrarse? Las fechas coinciden de manera inquietante. Los trámites estaban casi completos. Las gestiones con el cura avanzaban. Los documentos civiles estaban listos para ser firmados. Incluso las pruebas médicas sugieren que el tiempo corría en contra de alguien. Alguien que tenía demasiado que perder si esa nueva vida y esa nueva unión salían a la luz. Otra pregunta comienza a resonar con fuerza dentro de la investigación. ¿Quién sabía del embarazo? No era un dato menor. Cambiaba herencias, cambiaba decisiones, cambiaba prioridades, y, sobre todo, cambiaba el equilibrio entre las personas involucradas. Para los investigadores, ese posible embarazo se convierte en una pieza clave para entender por qué todo se precipitó de manera tan violenta. Los documentos también revelan algo inquietante: no todos los involucrados estaban en igualdad de condiciones. Mientras unos preparaban un futuro en silencio, otros podían quedar expuestos, desplazados o legalmente afectados. Y cuando hay dinero, poder y secretos en juego, las consecuencias suelen ser impredecibles. Nada de lo encontrado permite cerrar el caso. Al contrario, todo lo complica. Las autoridades ahora analizan quién tuvo acceso a esa información antes de que la casa fuera abierta. ¿Quién sabía lo que había guardado entre esas paredes? ¿Quién pudo haber actuado para evitar que esos papeles vieran la luz pública? Porque una cosa queda clara: alguien tenía miedo de que esta verdad saliera a la luz. La investigación sigue abierta. No hay conclusiones definitivas. No hay responsables señalados oficialmente. Pero lo que antes parecía una historia simple hoy se muestra como una red de decisiones ocultas, acuerdos silenciosos y planes que jamás debieron quedar al descubierto. Y lo más inquietante de todo es esto: lo que se encontró no explica completamente lo que ocurrió, pero sí explica por qué alguien no quería que se supiera. Esto fue Secretos de Historia. Si este contenido te impactó, suscríbete, dale like, comparte y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si decides comentar, hazlo con respeto hacia las personas mencionadas. Porque aquí no se juzga a la ligera. Aquí se cuentan historias que otros prefieren que nunca se abran.